Querido Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mariel? ¿Cómo anda, equipo? Buenas Hola, tardes Robert. para todos. ¿Cómo Hola, andan, Robert. genios? Muy bien. Pongo un poquito de jazz. Yo no sé si este es Charlie Parker, pero bueno, si no, debería serlo. Sí, Charlie Parker. Charlie Acá nos dice Parker. Bruno Botone, que es Charlie Parker. Una versión de Summertime, estoy viendo que debe ser de Gershwin. El gran Charlie Parker. El hermano de Sí. Peter Parker, Spider-Man. Podría ser. Podría se ser. engancha, y se engancha mal. Me engancho. No, bueno. No importa. La rema como tiene que ser. Bueno, Charlie Parker inspiró en algún momento un cuento hermoso, que recomiendo la lectura, se llama El Perseguidor, firmado por Julio Cortázar, un homenaje a Charlie Parker, en donde hay una frase memorable de Cortázar tratando de describir cómo tocaba Charlie Parker jazz. Esto lo estoy tocando mañana. Escribía en El Perseguidor el gran Julio Cortázar. Bueno, ¿por qué hablamos de Cortázar en el marco de esta melodía que Charlie Parker y Summertime en el tiempo del verano pone? Es porque un día como hoy, Mariel, 12 de febrero, de hace 41 años atrás, Julio Cortázar fallecía. Hacía 41 años. Tenía 69, leucemia, y había podido venir a la Argentina en los primeros días de la democracia, iniciada 2 meses antes de su muerte. Él llegó apenas la democracia argentina había retomado su rumbo en aquel diciembre del 83. Cortázar nació en Bruselas, vivió en Buenos Aires hasta el 51, se instaló en París con libros de cuentos apilándose detrás de su producción como bestiario, final de juego, Las armas secretas, historias de Cronopios y Famas, tan amado por muchos, historias de Cronopios y Famas, Todos los fuegos el fuego, que lo convirtieron en un escritor para respetar y sobre todo amar. La publicación de Rayuela en el 63 lo catapulta como uno de los autores del boom de la literatura latinoamericana. Y bueno, su historia es una historia de esos cronopios, de esos Famas, una rayuela enredada por el origen, las lealtades, sus fronteras. Un documento argentino, Cortázar, una ciudadanía díscola rebelándose al fascismo, a la persecución, al exilio, a la muerte. Se fue un día como hoy, y es una buena excusa para contar una breve historia de los tiempos donde las celebridades de otra era eran los intelectuales. Los famosos en aquel tiempo eran los intelectuales, lo que elevaban la vara del lenguaje, la fantasía, el entretenimiento y por supuesto la producción cultural. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir. Un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son las etapas de eliminación de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Nació en Bélgica, un pueblito invadido por los alemanes, en una mañana de verano europeo de 1914. Su familia cuando era chiquito le decía Cocó. Padres argentinos, eran funcionarios consulares en Bruselas. Después se afincó en Banfield con su familia con una tristeza frecuente, según confesaba. El escritor empezó a publicar cuando tenía ya 36 años, no era chico. Bestiario era su primer libro de cuentos, siguieron muchos más, historias de Cronopios y Famas, la gran novela Rayuela, ensayos políticos, poemas, una obra enorme y cautivante. No estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo, cuentos que eran flojos en definitiva, y no los publiqué. Ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Cortázar se sintió en algún momento amigo del Che Guevara, la Revolución Cubana. Incluso se peleó durante años con un amigo de él, Vargas Llosa, por las posiciones políticas, y en los 70, incluso cuando el peronismo regresa al poder en la Argentina, se le adjudican desde el poder un antiperonismo que escondía entre sus líneas. Hay un texto que se llama Casa Tomada, es un cuento muy popular de su obra, que es interpretado como una metáfora de esos tiempos, donde en democracia se vivía una feroz persecución al pensamiento político disidente. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. Descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación.
Sobre esas diferentes interpretaciones, Cortázar explicó cómo nace Casa Tomada, un cuento que aún hoy es expuesto como el pánico a ser perseguido y expulsado por pensar distinto a los gobiernos, algo que su generación vivió en carne propia. Eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Y en ese momento me desperté antes de salir a la calle. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. Una pesadilla en medio de la noche cuando la Argentina de la AAA del gobierno de Isabel Perón perseguía a comunistas y zurdos. Leer con el deseo lector palabras escritas por otros, darle un sentido y embanderar a esos párrafos nuestras propias ideas. Esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir. Es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Su padre abandonó el hogar cuando era muy pequeño. Cortázar, el niño, se asumió a la tristeza y a la soledad. Pasó mucho tiempo encerrado leyendo, solo, sin amigos, una melancolía que acompañó el ritmo de sus textos más queridos. Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? El solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Tuvo amores imposibles, como todos. Una vida enriquecida por una obra fantástica, enorme y muy comprometida. Textos fantásticos, hermosas líneas de afecto y amor con el perseguidor a Charlie Parker y poemas panfletarios políticos para debatir con los intelectuales de la época. Su voz se encuentra en los archivos del presente, hay mucho de él, pueden encontrarlo. Aquí un pedacito de un recitado propio del texto Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Hoy se cumplen 41 años de su partida. Tenía casi 70 cuando dejó la vida con una obra repleta de palabras de un mundo mucho más que fantástico y luminoso. Es humilde y pequeño este homenaje en la historia detrás de la noticia de Julio Cortázar. Gracias, no sé, gracias, Robert. Qué hermoso todo lo que hiciste y hacernos escuchar, la voz, ¿no? Y Los Amantes, Dios mío, qué poder. Lo que más me llama la atención de estas historias son que estas personas, como el caso de Cortázar, en su tiempo eran celebridades siendo escritores. Hoy, viste, las celebridades en la Argentina tienen que ver con otros oficios, otras cosas. En aquel momento los grandes intelectuales eran las celebridades argentinas. Bueno, lo siguen siendo para muchos, ¿eh? Hay una especie de desgarramiento en mí. Qué impresionante, qué definición. Gracias, amigo, un placer. Bueno, Reina, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Dale, las historias de Roberto Caffarra. Las historias